Nuestro siguiente presentador es Alfonso González. Él es responsable del equipo de ingeniería y ha estado trabajando ya desde, bueno, tiene bastantes años de experiencia, 10, y esos 10 ya varios en Elixir. Tiene puntos extras por traer esa playera, ¿sí? Entonces ya nada más por eso tiene puntos extras para esta presentación, que es la primera playera que dimos justamente en el 2015. Y bueno, en esta ocasión él nos va a platicar sobre su experiencia con, de él y su equipo, de estar trabajando con el proyecto de NERVS para hacer cosas de IoT, ¿sí? Entonces, bienvenido, muchísimas gracias. Ahora sí, perfecto. Gracias de nuevo. Lo primero que quiero hacer es corregir el nombre. De inicio puse este nombre, la historia de un equipo que no eran desarrolladores embebidos y construyeron un proyecto world class, ¿no? Es como, wow, tenemos un nuevo Big Tech. Y después lo pensé y quise corregir el nombre, ¿no? Pensé como la historia de los sistemas embebidos hechos fácil a través de Elixir y Nerves. Y realmente el equipo ni siquiera sabía Elixir ni Erlang, ¿no? No sabían nada de lo que estábamos haciendo. Y luego pensé un poco más las motivaciones que tenía yo para hacer esta charla y compartirles lo que hicimos, en lo que trabajamos. Y más tarde les voy a decir el título que se me ocurrió, que realmente representa la razón de esta charla. Quiero hacer hincapié en que es una charla no muy técnica, es más bien para contarles lo que logramos y cómo fue el proceso de hacerlo. Así que les voy a hablar un poco de qué es nuestro producto, cuál era el escenario del equipo cuando empezamos con esto, cuáles fueron los pasos que seguimos, por qué NERVS, por qué Elixir, y cómo fue el proceso ya hablando de NERVS. Así que al final les voy a dar la llave mágica para crear proyectos de NERVS. Un poco de contexto, tengo un poco más de 10 años haciendo software, sin embargo, comencé haciendo ensamblador, cosas que me parecían muy difíciles. Pensé que nunca iba a volver a tocar esas cosas de bajo nivel. Me fui a aplicaciones de escritorio, luego fui a web y estuve mucho tiempo en web. Y bueno, la realidad es que hoy en día me enfoco mucho más en crear equipos, organizar equipos y muy del lado por diversión, pues estoy entusiasmado con el embebido, ¿no? Hace algunos años tenía algunos problemas para hacer muchas tareas al mismo tiempo y luego concentrar todos los datos que había procesado. Y entonces conocí Elixir, Phoenix. Al inicio, la primera vez que lo escuché, incluso me tapé los oídos y dije, no, yo soy feliz con Django, no quiero saber de eso. Luego recuerdo mucho una plática de Eric Camacho acerca de Flow, justo en el momento en el que lloraba todos los días porque no podía procesar todos los datos que necesitaba, ¿no? Todo era errores y nunca lograba concretar los datos. Y me hizo amar Elixir. Y hace poco, como 3 años, me hablaron para un proyecto y esto es lo que imaginábamos. Queríamos innovar completamente el retailing y generar una experiencia de usuario donde no tuvieras que hablar con nadie, no tuvieras que marcar qué querías comprar, no tuvieras que depositar dinero, simplemente tomaras algo y en algún momento te llegara el cobro a tu teléfono. Y esto es lo que logramos. Finalmente tenemos Computer Vision, tenemos inteligencia artificial que graba todo lo que haces cuando vas a un punto de venta
Nosotros los hemos bautizado como Autonomous Point of Purchase. No queremos que sea ventas, que sea compras. Y básicamente así es como funciona hoy. Tú vas y desbloqueas puntos de ventas. Esto pasa por todo un proceso de inteligencia artificial que detecta movimientos, personas, productos, y además tenemos un ciclo de reentrenamiento de nuestros modelos de tal manera que podamos seguir agregando N productos en el mundo. Ahora, cuando llegué a este equipo, realmente no había experiencia en embebidos. Lo que había era un fuerte background de hardware, pero muy hardware, nada de sistemas embebidos, y un background de desarrollo web. O sea, era muy aventura, ¿no? Y lo primero que hicimos fue tomar Raspbian, Arduinos, Node, el Tessel, lo probamos, y dijimos, mira, acá nos podemos conectar por Secure Shell, pues podemos mandar cosas, ¿no? Y luego fue como, pues yo sé hacer web servers, pues le voy a poner uno, a ver si funciona. Y así fue nuestra primera iteración, ¿no? A la brava. Empezamos a escribir cosas para controlar a través del GPIO, ¿no? De los pines que tienen todos los ARMs. Simplemente decía prendido, apagado, y lo mismo, leíamos si algo estaba cerrado o abierto, punto. Y necesitábamos grabar video, y lo que sabíamos hacer era correr scripts de GStreamer. Pues toma, nos conectábamos por Secure Shell y a correr scripts. Y para sacar los datos, pues el buen SSP, ¿no? Pero todo era así como a la brava, o sea, como con hilitos, un poco de cinta por aquí, por allá. Y luego hicimos una segunda iteración y dijimos como, o sea, esto está bueno, pero no podemos ir y sentarnos al lado de cada maquinita y conectarnos por Secure Shell y estar ahí apretando el botón, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer que se conecte a algún lugar, que descargue código, que actualice y pues que empiece a tirar request de data a algún server, ¿no? Pues se supone que así sirve el cliente-servidor, pues así se nos ocurrió. Pero pues no era así como muy confiable eso, ¿no? Como que era un poco débil, especialmente porque todo lo que fuera manejo de errores a nivel, o sea, bajo nivel, a nivel kernel, a nivel dispositivos periféricos, era como, no sé, mejor que reinicie, ¿no? Al fin a mí me dijeron que prende y apaga funciona. Así que luego agregamos un nuevo amigo. Metimos un poco de Rust para hacerlo un poco más resistente a las adversidades, sobre todo de cuestiones de red. Finalmente íbamos y colocábamos esas placas en lugares donde no controlábamos el internet, a veces eran redes corporativas, a veces tenían firewalls, a veces era literalmente un módem 5G, bueno 4G, y era muy débil la red. Entonces había que meter cosas como un poquito más pesadas que pudieran manejar los errores, ¿no? Así que metimos un poco de Rust por ahí. Pero fue muy complicado porque si nuestro equipo no sabía mucho de Erlang y de Elixir, pues mucho menos de Rust. Entonces fue muy doloroso, nos tomó mucho tiempo y creo que nadie estaba cómodo con ese cambio. Había como muchas cosas que aprender para el equipo. Así que cuando creímos que teníamos tiempo para aprender Rust, hacerlo más estable, empezar a entender cómo se hacen sistemas embebidos y aplicaciones embebidas,
me dicen, ¿qué crees? Esto está tremendo, la idea va muy bien, casi que nos llueven billetes y vamos a expandir. Y obviamente, si el problema que teníamos inicialmente es que ya no daba para ir y sentarnos al lado del ARM a configurarlo, mucho menos iba a dar para viajar de ciudad y mucho menos para viajar entre países, ¿no? Así que, dada mi experiencia previa, yo dije, bueno, necesito enviar configuraciones remotas, ver qué está pasando a lo lejos, que me dé en tiempo real información, que si le pasa algo, se cae, pues se sobe sus rodillitas, se levante. Y dije, bueno, pues lo que yo sé de Elixir y de Phoenix mientras lo usé, creo que nos puede servir, ¿no? Después, obviamente, pues ya vi mucho más a fondo las razones de por qué habían construido Erlang, cómo lo habían diseñado. Empecé a ver muchas cosas de actualizaciones remotas para los cajeros, de Cisco y sus switches, y dije, claro, es esto. De hecho, primero empezamos a migrar nuestro primer sistema de sockets, que lo hicimos completamente cloud, como para olvidarnos de eso. Lo empezamos a migrar a Phoenix. Y entonces, en esa parte, justamente salió LiveView y, bueno, como que empezaba a ser mucho más fácil el manejo de sockets. Y en eso apareció Nerves. Y, bueno, investigué un poquito, a mí me emocionaba, pero no quería una nueva tragedia como la de Rust, donde todo el equipo me odiaba por haberlos metido en ese problema, ¿no? Pero lo analicé un poco y dije, bueno, Elixir me parece un lenguaje, personalmente no me parece fácil la curva de aprendizaje, especialmente de OTP, pero sí me parece que Elixir es muy bonito de escribir. OTP tiene más de 3 décadas ahí, es como descansar en alguien que sabe cómo hacer las cosas y decir, bueno, confío en ti. Me parece que hay muchos recursos para aprender y ya muy variados, depende cómo te guste aprender, hay video, blogs, audio, libros y sobre todo la comunidad. La comunidad es como súper importante. Y creo que lo que más escucho ahora y que me gusta mucho y que estoy completamente de acuerdo es que el ecosistema de Elixir ha hecho accesible la tecnología a muchos de nosotros que no somos especialistas en algo. En mi caso, entendía un poco de placas, de embebidos, pero yo había usado, no sé, Zilog 8080, cosas así, ¿no? Que ya hoy no sé si todavía se escribe. Y estar completamente desconectado, tomar mi conocimiento web de Elixir y meterlo en embebidos y ver que funciona, me parece completamente hacerlo accesible. Y algo muy interesante es que para el equipo fue muy fácil brincar, ¿no? Hubo que hacer como el apretón de tuercas de orientado a objetos a funcional, de decir, no mutas, transformas. Fue algo que había que ajustar, pero es más como un modo de pensar, ¿no? Un mindset. Entonces, analizando otra vez todo eso, dije, es una buena opción, vayamos. No pregunté y la realidad es que finalmente fue una gran experiencia haber brincado a Nerves al inicio. Muy rápido montamos una versión, dijimos, vamos a hacer nuestra prueba de concepto, nuestra primera iteración, así como lo hicimos un año antes poniendo web servers. Y listo, encontramos una biblioteca que se llama Circuits,
y que ya nos manejaba los pines, ¿no? El GPIO. Tremendo. Encontramos firmware up que nos permitía rápido mandar actualizaciones de código a través del cable, ¿no? De USB, de Ethernet. Encontramos VintageNet, que nos permitía configurar redes, que era justamente algo que nos causaba muchos problemas. Cuando lo hacíamos con la versión anterior, escribíamos literalmente archivos de texto y eventualmente se rompían. Empezamos a agregar paquetes que no son necesariamente de NERVS, son del ecosistema de Elixir, como Slipstream, para nuestro cliente de sockets. Y eso fue tremendo, ¿no? O sea, poder traer experiencia de web y decir, lo escribí exactamente igual, simplemente lo monté en el runtime de NERVS, es tremendo. Empezamos a usar la consola de NERVS, fue genial porque pues, a los que ya estábamos acostumbrados a las consolas Unix, pues era transparente, ¿no? Era como que aprender el toolshed y listo, empezabas a tirar tus comandos. Y el ring logger, ¿no? Poder decir, a partir de este momento quiero saber qué está pasando dentro y desde la consola, fue de gran ayuda. Sin embargo, no solo necesitábamos abrir y cerrar puertos, leer pines, necesitábamos grabar video. Pero no solo necesitábamos grabar video. Nosotros habíamos estado tirando scripts de GStreamer, pero con una cosa muy peculiar. Estábamos usando un encoder que estaba desarrollando NVIDIA. Entonces necesitábamos una versión muy en específico de GStreamer, una combinación de paquetes para… Finalmente lo que hacía magia era que podíamos encodear con GPU. Y entonces en ese momento, bueno, lo que hice fue acudir a la comunidad, ¿no? Y por ahí mucha gente me tiró buenas ideas, incluso llegamos a probar Mainbrain. En nuestro caso no hacía sentido porque no queríamos streamear, queríamos grabar. Pero fue interesante que muy rápido conseguimos ayuda, nos dieron ideas, nos dieron experiencias y eso para mí fue como súper valioso y me dio confianza de decir, no solo creo que NERVS va a funcionar, hay un grupo de personas que realmente creen en este proyecto. Pero volvimos a fallar, porque necesitábamos el encoder y no había toda la experiencia de cómo construir build root a ese nivel que necesitábamos. Necesitábamos una versión de GStreamer anterior, un kernel de Linux diferente, el encoder lo deprecaron, entonces tuvimos que volver a Raspbian. Pero el equipo había sido tan feliz con la experiencia de Elixir que dijeron, epa, tomemos nuestra Mix Application y la ponemos encima de Raspbian. Y eso hicimos, ¿no? Construimos una aplicacioncita que hacía lo mismo, encima de Raspbian, configuramos todo para que funcionara como lo corríamos más o menos con los scripts y conseguimos algo más o menos estable, pero seguía siendo raro. Por un lado tenías como, sí, la ideología de NERVS de vamos a hacerlo súper pequeñito, que use todo el poder de tu ARM, y por otro lado, ¡pam!, Raspbian con todas sus dependencias, ¿no? Y un montón de cosas que no sabíamos ni por qué estaba cargando el procesador. Finalmente eso lo logramos a través de encapsular en una imagen de Docker esa versión de GStreamer para poder usar ese encoder y luego con unos truquillos en el mix-up a nivel runtime lo echamos a andar. Pero como les digo, se veía como con unos parches. Así que
dijimos, no funciona. Había muchas cosas que le tiraban un panic al kernel y no podíamos leerlas, no sabíamos qué estaba pasando. Y la mayoría de la gente de Embebidos me dijo, no, es que tienes que ir a C, escribe C. Y obviamente le dije a mi equipo, bueno, tal vez con ROS no nos fue bien, pero con C tal vez sí. Casi hacen un sindicato para echarme, ¿no? Y bueno, al final dijimos, no, esto se debe poder como compilar, ¿no? O sea, alguien está haciendo el proyecto NERVS, alguien tomó Buildroot y otra vez fui a la comunidad. Y curiosamente, directamente Frank, que es como el que más aporta ahí, casi que lo mantiene todo, ha sido de mucha ayuda, ¿no? Nos ha ayudado mucho a entender cómo se hace, cómo bompear kernel de Linux. El problema más grande que teníamos era que en alguna versión, como que del kernel 4 al 5, una cosa así, pasaron a 64 bits y resulta que nuestro encoder corre solo en 32, así que no podíamos usar eso. Y entonces tuvimos que investigar cómo compilar otra vez a 32 bits, ¿no? Lo logramos hacer, logramos compilar una versión de NERVS a 32 bits, pero seguía funcionando raro, ¿no? O sea, el tema de no poder cachar excepciones, no saber cómo consume la memoria, cómo se asigna la memoria. O sea, estamos grabando 3 cámaras con una Raspberry, ¿no? Es muy fácil saturar la memoria y que el buffer se desborde y se vaya todo. Así que seguimos trabajando y logramos bompear nuestra versión de kernel, llevarlo a 64 bits y realmente correr con una versión anterior de GStreamer. Y eso fue interesante porque nos hizo ver que no necesitábamos el encoder o que podíamos hacer un intercambio de no usar el GPU para encodear como en vivo, sino grabar casi que RAW y luego encodear dentro del ARM, ¿no? Y bueno, con el NERVS de 64 bits logramos hacer eso. Y bueno, ahora tenemos un montón más de bibliotecas. Tuvimos un Docker encapsulado en la partición de datos de NERVS. Incluso empezamos a meter cosas como una pequeña base de datos para usarlo como una cola de eventos en caso de quedarnos sin Wi-Fi, sin conexión. Incluso ahora ya nos sentimos fuertes, ¿no? Y dijimos, bueno, ahora vamos a hacerlo seguro. Ahora vamos a meterle Java porque certificados y porque estamos listos para certificarnos en seguridad. Y lo mismo, ¿no? Ha sido tremendo ver cómo la comunidad está muy al pendiente y súper buena onda de ayudarte y de darte ideas. Ahora, bueno, tenemos un montón de cosas, ¿no? Configuraciones de red, upgrades remotos, levantamos el observer para ver cómo performa, tenemos NERVS Livebook. Entonces ya partes del equipo que saben Elixir no necesitan saber de embebidos, directamente en el Livebook tiran ideas y ya, ¿no? Lo quiebran ahí. Incluso ahora tenemos servicios web corriendo dentro para, pues ya saben, llegar con la aplicación y decir, mira, puedo ver en tiempo real lo que está pasando. Y bueno, creo que todo tiene que ver con comunidad, ¿no? O sea, muchas de estas cosas no son de NERVS, son del ecosistema de Elixir. Y las hemos conseguido a partir de hablar con gente y contarles la idea. Y bueno, por eso me quiero tomar la libertad de dar unos
agradecimientos especiales. Mi colega José Vicente, que es el que realmente toma esas batallas contra el kernel de Linux. A Frank, que siempre nos está ayudando. A Codebeam, por tenerme acá, gracias. Y pues obviamente a todos los que soportan la comunidad. Hay muchos nombres en la comunidad de NERVS que podría decir, ¿no? No sé, John Karsten, Alec McLean, Todd, que estaba por aquí, como ha sido muy bueno. Y entonces ahora les voy a dar las claves para construir cualquier producto World Class. Y lo primero es, si se dan cuenta, siempre hay que leer las letras chiquitas. No hay claves mágicas. Pero hay muchos recursos para aprender y todo está en que entiendan cómo su equipo puede aprender mejor. Hay docs, hay Elixir School, hay videos, hay blogs, hay comunidad. Atreverse a hablar con la gente creo que es de las mejores comunidades que yo he visto. Y el más importante para mí es perdamos el miedo al hardware. Como programadores, la mayoría nos ponen hardware y es como, oh, yo no sé qué es eso. De la ALU, ¿de qué me estás hablando? Del buffer, ¿qué me estás diciendo, no? Lo mismo, Elixir ha hecho accesible para muchas cosas. Yo hoy les traigo NERVS, pero hay cosas como NX, Bumblebee, que han hecho accesible a quienes no tenemos experiencia en esas áreas. Entonces, el mensaje realmente es, vayan por ese proyecto, ese producto que tiene que ver con embebidos, que tiene que ver con IoT, porque justamente NERVS y Elixir están haciendo accesibles estos proyectos. Así que ese sería el título real que quisiera, apoyar a que no tengamos miedo al hardware. Y bueno, todo el mundo me conoce por Fonts. Está mi correo por si quieren resolver alguna duda, contactar, decirme algo que se puede mejorar. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo te llevó realmente en los primeros, o sea, escuché por ahí como 3 fases, ¿no? O sea, la primera fase me imagino que es la que te anima a levantar el proyecto, a decir, si podemos hacerlo, es viable. La segunda es, ya está estable, ¿no? Pero hay que evolucionarlo para hacerlo productivo. Y la última es así como decir, ya tengo un producto definido y bien hecho, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, por cada una de esas frases, ¿cuánto tiempo te llevó? Y la otra sería más de, ¿cómo haces tu ciclo de desarrollo? En algún momento yo me metí con IoT y fue bastante complejo porque utilizábamos la red, era una red nada más de comunicación periódica de tiempo, no tenías un wifi como tal. Y también es muy complicado dar soporte a diferentes dispositivos. Entonces, sobre esa área, ¿tienes alguna recomendación de qué tipo de hardware usar? ¿Cuáles serían las mejores prácticas para desarrollarlo? ¿Y qué has hecho con el tema de la red? Ok. Primero, en cuanto a producto, es como difícil describirlo, porque no siempre fue NERVS, ¿no? Inicialmente hicimos algo muy rústico, muy arcaico, y probablemente, te puedo decir que al inicio ni siquiera pensábamos en computer vision, literalmente teníamos balanzas. Entonces nos tomó probablemente 3 o 4 meses entender que las balanzas no iban a escalar. De ahí tardamos yo creo que unos 3 meses en entender cómo iba a ser lo del video. Inicialmente usábamos Kinesis y teníamos la idea en la cabeza de que hacer inferencia por computer vision era algo sencillo que se podía hacer en la nube, ¿no? Y nos tomó 3 meses entender que no es así. Y de ahí más o menos nos tomamos un año con NERVS en que realmente estuvo listo para el rollout, porque, bueno, como dije, la expansión era real y fuerte. O sea, inicialmente fue en el orden de miles, ahora el prospecto es millones. Entonces,
No es lo mismo equivocarte con 5 dispositivos e ir por ellos y regresar, que tener 1000, ir por ellos y regresar. Entonces nos tomamos como 1 año para hacer una versión estable. Hoy tenemos ya 2 años desarrollando eso y creo que tiene que ver mucho con cuán abajo necesitas ir, ¿no? En nuestro caso necesitamos tocar ya el kernel de Buildroot y eso nos ha costado mucho trabajo. Y en cuanto a red, lo mejor que nos ha funcionado, no sé si es una buena solución. Básicamente pusimos una base de datos. Cuando se desconecta, seguimos logueando ahí todo lo que pasa. Cuando se vuelve a conectar, liberamos todo como cola y entonces sabemos que perdió conexión a 1 hora, se reconectó a otra hora. Estamos trabajando en hacerlo offline con Bluetooth, que puedas llegar y conectarte punto a punto, que es algo que ya hacemos para mantenimiento, pero bueno, que como cliente puedas llegar y decir, que te diga alguna magia, ¿no? Como, no sé, algo pasó, prende tu Bluetooth y te enteraste, ¿no? Sí. Vale, gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguien más? Ok, bueno, pues entonces muchísimas gracias, Alfonso, sí, nuevamente por estar aquí. Entonces un aplauso, por favor.